Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Vera Reyes. Desde Washington, D.C., en los Estados Unidos, hablaré con personas como tú sobre temas como migración, política, deportes, arte, ciencia y mucho más. Acompáñanos sin cortes. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este podcast de Joel Vera Reyes que como cada jueves se emite por las redes sociales del Diario Opinión y también en YouTube y Spotify simultáneamente. Este es un día especial, como todos los jueves obviamente, pero este es particularmente especial porque tenemos en el podcast a una persona, a un personaje, una personalidad de los medios de comunicación. Hace que uno se sienta casi dando un examen porque hemos crecido con estas voces, hemos crecido con estos nombres, son probablemente la imagen de los medios que hemos tenido durante décadas, ¿por qué no decirlo así? Es alguien que ha comenzado en radio en la década de los 60, ha hecho medios hasta entrado el cambio de milenio, posteriormente ha migrado a los Estados Unidos y en medio de esos 30 y más años de experiencia en medios de comunicación, pues ha trabajado en los más icónicos medios del momento, seguramente en la ciudad de Cochabamba. Pese a que es de La Paz, él dice que es cochabambino, ¿no? Se siente cochabambino y nosotros los cochabambinos lo sentimos como tal porque nos ha acompañado por muchos pasajes de la vida. Estoy hablando nada más y nada menos que de don José Pepo Portugal. Qué nombre, qué trayectoria, qué gusto, qué placer tenerlo acá, José. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Joel? Quiero ser merecedor de todas esas palabras hermosas de presentación. Son realmente palabras que las recibo con mucho cariño, con mucho afecto. El saber de que alguien como tú, Joel, esté rescatándome ya del medio de los dinosaurios donde ahora me encuentro en comunicación, es algo lindo, papá. No, jamás, no diga eso, usted es siempre vigente, es una voz tan familiar. Solamente basta decir a la gente, bueno, tal vez las nuevas generaciones no están muy familiarizadas, pero yo estoy seguro que desde la mía hasta los demás adelante, ¿quién no va a recordar, por ejemplo, a la familia dislocada? ¿Quién no va a recordar nombres de radio, de personalidades con las cuales usted, por supuesto, que ha compartido? José, después de todo este tiempo, haciendo una mirada hacia atrás, ¿en qué momento de su vida se encuentra? ¿En qué momento está José Portugal? ¿Qué fue de José Portugal? ¿Dónde se perdió? Lo estábamos extrañando. Bueno, mira, comencé a trabajar el 64, fines del 63, en la ciudad de La Paz en dos radios sindicales. Radio Continental, la emisora de los fabriles, y Radio Excelsior, la emisora de los constructores. El sistema social y político se comenzó a convulsionar. Entonces aparecí en Cochabamba, una ciudad más tranquila, y es Radio Centro donde ingreso a trabajar cuando tenía recién un añito de fundación. Ahí aparezco en Radio Centro, el 65, y extiendo mi trabajo durante 17 años en ese punto, en Radio Centro. Paso después a hacer televisión, y 18 años de televisión, más 17 de radiodifusión, 35 años, papá, de mi vida en comunicación. Es tiempo de colgar, hermano, las cuerdas vocales, el micrófono. Las canas pesan, papito. Se las ve medio bien, creo, pero pesan las canas. Entonces, aquí me tienes, retiradito de toda esa actividad tan bella que es la comunicación. Probablemente esté retirado, José, pero el legado sigue, ¿no? Hay nombres de programas de radio que usted ha creado, ha sido parte de, que siguen vigentes en la ciudad de Cochabamba, y siguen también algunas frases y algunos nombres, como uno de los últimos que yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en el Canal 2, CCA Canal 2, era, sí. Y que después trasladó, creo que hasta la televisión nacional, y era, señores, qué pachanga, ¿no? Son nombres que siguen vigentes, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Sí, señores, qué pachanga fue
la producción con la que finalicé esta mi vida de comunicador social. Fue algo interesante. Recibí una invitación. Estaba en Canal 2, donde se me ocurrió crear ese programa, ¿ya? Para sábado en la noche. Yo era jefe de producción y programación en CCA Canal 2 y teníamos una competencia fuerte sábado en la noche con un programa recontrafuerte a nivel internacional. Había que hacerle competencia a ese programa que lo difundía la Red ATV. Don Francisco, hablaremos. Don Francisco, claro. ¿ya? Qué difícil. Entonces, ¿qué hacemos en consejo de directorio? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Películas, películas. Carísimas las películas. Te estoy hablando del 91. Probablemente sí. Ya, 91, una película, su emisión costaba $150. Opción a estreno y reprise. Realmente carísimo. Carísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo era el que debería salvar la programación. Entonces se me ocurre crear un programa que no cueste mucho dinero. CCA Canal 2 era de Don Laureano Rojas. Sí. Don Laureano Rojas, gerente propietario de Discos Lauro. Lauro representaba ciertos sellos internacionales discográficos, México, y de México le llegaban videos, pero muchos videos que nunca se difundían. Yo los chequeaba y decía, pero qué lindos videos. Aquella vez comenzó la cumbia grupera, su auge, ¿ya? Con grupos hermosos. Y no se difundía, ni en el mismo canal se difundía porque no había espacio. Y dije, aquí está, este es el tesoro. Esta es la pachanga, señores. Y me agarré de esos videos que eran exclusivos, ¿ya? Y presenté el proyecto de programa, fue aceptado, pero lo presenté, ¿sabes qué? Lo presenté para que lo conduzca una persona entre 35 y 40 años, que haya una diferencia. Teníamos una niña de 18 años que presentaba un programa de música moderna. Entonces había que no hacerle competencia a ella, tener una diferencia, por eso no estaba una persona joven madura. Ya leer ese requisito en el consejo directorio, dice, usted hágalo. Y yo era presentador de noticias, ¿ya? Entonces yo tenía una imagen, la gente me conocía por esa imagen seria, ¿no? De presentador de noticias. Sí. Y amigos, bla, 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 y bla, bla, y bla, bla, las noticias. Entonces yo dije, no, yo tengo una imagen relacionada con las noticias. Yo necesito a un travieso frente a una traviesa o un travieso frente a las cámaras conduciendo este programa. No, usted lo hace y se acabó. Lo hice. Me resultó una invitación para que se difunda a nivel nacional el programa en televisión boliviana. Me fui a televisión boliviana. Lo que no me imaginaba es que el programa alcanzó ratings interesantes. Interesante es poco, ¿no? Yo creo que estaba en el top, ¿no? Oh, gracias. Claro, no, gracias, es verdad, es la verdad. Sí, lo que no me imaginaba es era el único canal boliviano que tenía señal satelital. Claro. Y la señal satelital a través de videocable se bajaba en la Argentina, Perú, Ecuador, Chile, y se bajaba en Venezuela, en Colombia, y todo lado, donde había bolivianos y tenían TV cable, lo tenían al canal, a televisión boliviana. Entonces comencé a tener participación internacional. Bolivianos, comunidades bolivianas, ya que estaban residiendo fuera de Bolivia, me llamaban para comunicarse con sus familiares, y quiero dedicarle tal cumbia a mi mamita que le extraño, vive en Villa Victoria, o vive en Cochabamba, en Caihuauico, vive en Santa Cruz, pues, mi vieja, por favor, Pepo, mándemele, pues, vieja dorada. No, cosas así hermosas. Se volvió la señal internacional. Sí. Me dio la oportunidad de viajar a la Argentina, a hacer presentaciones como Pepo Portugal, el pachanguero, a hacer presentaciones en Salta, Jujuy, en Mendoza,
esos 3 puntos, ¿ya? Exacto, es un hito, ¿no? Es un hito de la Fue comunicación y también sí, el inicio probablemente. es algo que no me esperaba, Joel. Ujú. En Salta, donde hay una comunidad grande de bolivianos, el sábado en la noche sacaban sus mesitas a las veredas, muy estilo Cochabamba, Salta, ¿ya? Cochabamba de los Sus 70, mesitas ¿no? a las... Ya, sí, exacto. Sacaban sus mesitas y su televisor y la gente que caminaba, veían, hasta los propios gauchos con sus mates, veían señores que pachanga. Entonces, una premiación, el Olimpia, una premiación súper argentina para comunicadores sociales, entró en una terna como uno de los programas con mayor sintonía. ¿A quién tenía en la terna? Al famosísimo, el de Telefe, Marcelo Tinelli. y a sus Tinelli. Sí. A Tinelli y a Susana Jiménez. Los tenía en la terna. Yo era el de la terna. Wow, Los wow. gané. Los gané en sintonía Salta. Me traje mi estatua del Olimpia. El Olimpia de oro de la comunicación. Cosas así increíbles. Claro. Increíbles. Es la nostalgia también de quienes viven fuera de Bolivia y esa conexión con sus raíces, esa conexión con su cultura, y es un logro que va más allá solamente de lo mediático, ¿no? Es algo realmente cultural, ha sido un fenómeno cultural el que usted ha producido con ese programa, y probablemente ha estado también en los inicios de algo que es ahora, hoy por hoy, una tendencia que marca también toda una industria en el norte de la Argentina y en todo el mundo, por no decirlo, ¿no? De otra manera. ¿Verdad que sí? Tú estás muy acertado. Es así como se han venido dando las cosas, la situación. Y ha sido un punto medio, no precisamente de partida, un punto medio para poder tener esas grandes oportunidades que ahora tienen nuestros residentes en la Argentina. Así es. Hemos comenzado por el final, ¿no? Pero está bien, porque nos interesaba conocer eso. Modelito ese que es, digamos, la cúspide de un trabajo en televisión y también el epílogo, ¿no? Es justamente eso lo que ha marcado para usted. ¡Qué pachanga! Señores, qué pachanga, como se llamaba. Señores. ¿Puede decir? Señores, qué pachanga. Papá, estamos transmitiendo... Señores, qué pachanga, papá. Gracias. Decía que todavía tiene una estela de seguidores, todavía tiene una estela, una marca que sigue arrastrando mucha gente allá en Cochabamba y probablemente en todo el país. Pero remontándonos años atrás, usted hablaba del año 65 y de la Radio Centro en sus inicios, que es una radio que se decía, uno no necesita tener un radio de transistores para escuchar la Radio Centro, bastaba con caminar por las calles de la ciudad y era como que todo el mundo tenía la sintonía de Radio Centro en todos los horarios, ¿no? Entonces todos escuchaban este fenómeno radial como lo ha sido Radio Centro. Déjeme decirle algunos nombres que por ahí yo puedo recordar y usted seguramente los va a completar y me va a decir cómo es la experiencia de haber sido parte de esa generación, por entonces tan joven y tan exitosa, ¿no? Si le digo José Chechi Nogales, Ramiro Méndez, Pilincho Oropesa, Adolfo Mier Rivas, Milivoy Eterovic, ¿qué se le viene a la cabeza? Bueno, grandes amigos, geniales colegas con los cuales tuve la oportunidad de entregar a Cochabamba una producción radial nueva, joven. Hasta ese entonces Radio Cultura, que era el semillero de radialistas en Cochabamba, salían gente radialista, pero de diferente ímpetu y diferente formación. Don José Maldonado, director propietario de Radio Cultura, era un hombre sobrio. Entonces la radio era sobria, ¿ya? Pero nos encontramos en Radio Centro con quienes mencionas, gente joven. Todos éramos
entre 20 y 25, 27 Sí, años. disculpe si me falta alguien, pero hasta ahí recuerdo yo, No, usted tiene mejor memoria. Sí. Los mencionaste exactamente a todos. Un Chechi Nogales, un joven que comenzó la universidad a estudiar Derecho, ingresó, era así de joven, el Chechi Nogales, era nuestro jefe de prensa, sensacional. Muy codo a codo en el departamento de prensa con Osito Mier Rivas, joven también el oso, de una sensibilidad literaria. Exacto. Adolfo Mier Rivas, sensacional. Hasta ahora probablemente uno de los mejores guionistas, libretistas de radio y de café concerts probablemente en todo el país, ¿no? Tú lo has dicho, tuve la experiencia con él de hacer café concert, novedad, ¿ya? Ya pataleamos, viajábamos a Santa Cruz, a Los Tajivos, a La Paz, al Sheraton, en Cochabamba, pero no había mucha recepción. Mucha más recepción tenía las obras de teatro que escribía el oso Mier Rivas, y entonces las presentamos, La Casa Roja, por ejemplo, o El Chiqui de mi barrio. Presentamos en La Paz, en el Teatro Municipal, en el Gabriel René Moreno de Santa Cruz, en fin, Adolfo Mier Rivas, sensacional. Con el que éramos uña y esito que hay dentro de las uñas, ya era Pilincho Oropeza. Y yo soy un músico que no evolucionó en la carrera musical. Y Pilincho había sido músico de un famoso grupo que hubo en los finales del 50, principios de los 60 en Bolivia, Los Pepes. Era la primera guitarra electrónica en folclore. Los Pepes duraron muy poco, pero Pilincho fue parte de Los Pepes. Búscalos en YouTube. Sí, no. Pilincho, claro, José Oropeza de los Llanos, ¿no? Perdón, no dije en el principio su nombre completo. Claro. Pero entonces con él trabajamos, pero estrechamente en todo lo que era la producción que entregábamos a nuestros oyentes. Pilincho Oropeza, ideas sensacionales. Tenía yo también mi yajuite y mi pimienta que la mezclábamos con la salsa del Pilincho. Y nació esa radio que tenía además a dos locutores, pero de locura, en el Central de Centro. El Central de Centro. Miliboy Eterovitz, Matenda, que fue prefecto posteriormente de Cochabamba, y Patato Méndez, el Ramiro Méndez. O sea, imagínate ese equipazo, era sensacional. Claro. Y recordando también esa época, estamos hablando de nombres, hay también nombres de programas que uno los menciona y rápidamente vienen a la memoria, igual, escenas, dichos, qué sé yo, jornadas interminables, esa compañía que era, porque el fenómeno de la radio es ese, ¿no? Es una compañía, no necesita que uno esté pendiente, como por ejemplo de la televisión. La radio está sonando y la gente está haciendo sus cosas en el trabajo, en la casa, en la oficina, donde sea, y la radio sigue ahí, y ahí estaban ustedes, ¿no? Le voy a decir algunos nombres de algunos programas y a ver qué me dice usted de cada uno. Me acuerdo de La Familia Dislocada. Me acuerdo de Las Alegres Tardes de Centro. Y me acuerdo, por supuesto, de aquellos años nuevos donde me parece, no sé quién es, pero todo el staff de Radio Centro parece que esperaba el año nuevo en el trabajo. Y yo me acuerdo, todos los papás, todas las familias, pon a la Radio Centro, ¿no? Sintonizar la Radio Centro para escuchar, para ver si realmente es año nuevo. Es decir, parecía entonces que sin Radio Centro no había año nuevo. Bueno, sí, mencionaste programas importantísimos, y entre ellos ese programa de fin de año. Fin de año nosotros le pasábamos bailando al compás de la música que emitíamos en Radio Centro el Año Nuevo. Y la pasábamos quizá cada uno en su casa porque ya estaba grabado, hermano. Lo hacíamos, pero, ¿sabes? Hasta nos brotaban. Había una conexión del corazón con los ojos. El arte es sentimiento, y éramos un grupo de sentimentales. Vibrábamos con lo que hacíamos. Entonces grabábamos ya los
30 minutos, 11:30 de la noche se comenzaba a difundir y grabábamos cronometrando, ¿ya? Pero parecía que estábamos en vivo. Sí. Parecía que estábamos en vivo porque yo me encargaba del sonomontaje, la edición y producción de aquello. Y había aplausos, gritos, música, había todo. Pero estábamos en casita. Hasta cohetes a las 12 de la noche. Sí, no, era sensacional. Sensacional aquello. Es la magia de la radio, ¿no? Y también le decía, ya le mencioné esto, pero las radionovelas, los guiones, las escenificaciones, las personificaciones, hacer personajes, es decir, sacarle, no sé si vale el término, pero sacarle el jugo al fenómeno de la radio fue realmente un fenómeno, ¿no? Un fenómeno social, un fenómeno de la comunicación. Sí. Escuchar unas 2 o 3 puestas en escena de ustedes debe ser 1 o 2 materias de semestre cada una de la carrera de comunicación social ahora, ¿no? Yo le dedicaría un semestre estudiando solamente, por ejemplo, a la familia dislocada. ¿Qué recuerda de la familia dislocada? Sensacional. Altacalo, el cachirulo que era Pilincho. Sí. El Pilincho hacía su voz delgadita, el cachirulo, y entonces el Modesto, que era yo, era el esposo sacrificado. ¿Qué decía don Modesto? El esposo mandilón, y la lenguacha, que era mi esposa. No, la familia dislocada fue algo, pero... No, fue otro de los grandes impactos en Cochabamba. Son íconos que se han quedado, ¿no? Tú lo has dicho, son conceptos que quizás hoy en día en comunicación social se los está tomando como ejemplo de lo que fue una comunicación que comenzó a vibrar con nuevas señales, con nuevos elementos que capturaban audiencia. ¿Cómo se producía la familia dislocada? ¿Cuál era el proceso? ¿Cómo comenzaba? Pilincho escribía, tú me hablas de guión, y en radio nosotros decíamos libretos. Es lo correcto, en realidad libretos es lo correcto. El libreto lo escribía Pilincho, y Pilincho era el de la imaginación. Pilincho era el que escuchaba a algún problemita, algún conflicto de uno de los colegas. Mi esposa me ha dicho que si sigo mirando fútbol, si me voy los domingos al estadio, ella se va a salir con sus amigas. Y ya, ese era el tema. Fútbol y esposa abandonada, la viuda del fútbol. Entonces, al tiro imaginaba toda una secuencia de vida de esa esposa viuda del fútbol y el otro fanático del fútbol. Era Pilincho quien escribía. ¿Quiénes hacíamos? Éramos 4 o 5 que hacíamos un montón de radioteatros. Lo hacía de viejito, hacía de todo. Y se sumaban también otras personas, por entonces jóvenes. También recuerdo, por ejemplo, a Nelson Peñaranda. Tocaste un tema que estábamos olvidando. Nelson Peñaranda Bach, una buena voz, artista, músico de jazz, trompetista, y su visión, trompetista y visión panorámica del celuloide. Tenía un dominio del séptimo arte. Era un adelantado a la época, ¿no? En esa época. Qué difícil es hablar de cine ahora. Qué difícil es encontrar programas de cine. Sí. Y él era algo sensacional, Nelson Peñaranda, con visión panorámica del celuloide. ¡Uy, Dios! Y él era muy original, de un presentador internacional de circo. Adam se llamaba él llegó en un gran circo por los 70, él salía a presentar el espectáculo de su circo, lo invitó a la radio e hizo que grabáramos la presentación del programa Visión Panorámica del Celuloide. Entonces esa presentación tenía un tono extranjero. Sí. Un tono de película. Parecía del soundtrack de alguna película de James Bond, ¿no? Así, sí, era sensacional, ¿no? Nelson Peñaranda, otro gran colega, gran amigo Nelson Peñaranda Bach, y otro personaje de Radio Centro. De Radio Centro, Dávalos, recuerdo. No. Puede ser. Nos colaboraba mucho en Radio Centro. Ninón Dávalos, sí. Ninón había llegado de España, donde estuvo becada estudiando teatro,
entonces llegó a conformar un grupo teatral en Cochabamba y había grandes artistas. Con ellos los convocábamos a esos artistas para libretos que escribía Adolfo Mier Rivas por el Día de la Madre, por ejemplo. Escribía toda una historia muy bonita, sentimental, con una madre heroína, sufrida pero valerosa, ya un esposo, en fin. Entonces convocábamos a Ninón Dávalos, Leonor Guevara, Saúl López Terrazas, Nelson Peñaranda Bá, Guayo Dabura, y con todos ellos hacíamos toda una radionovela, radioteatro, capítulos, sí. Ya sensacional, sí, Ninón Dávalos fue algo. Sí. Es decir, grande también. Da la impresión de que en esa época estaba más ligado el arte, el teatro con la radiodifusión, ¿no? Era casi como una prolongación. Sí, llegó a ser eso porque había entusiasmo de poder tener gente en el teatro y para eso se necesitaba de una publicidad, y qué mejor una publicidad totalmente directa que la presentación de un drama de 1 hora o una radionovela de 1 mes con esos artistas. Claro. Ya entonces eso ya estaba promocionando a esa capacidad de artistas. Claro, la audiencia entonces, total. Decir Ninón Dávalos después del éxito en Radio Centro, Ninón Dávalos ahora en el Teatro Achá. Claro. Era gran. Claro, era la difusión que tenía la radio en ese momento, que tenía audiencia total. Qué mejor medio para promocionar un show después que ese, ¿no? Era el círculo completo, ¿no? El círculo completo. Así es, Joel. En ese marco, no solamente el teatro, sino el aspecto cultural, también hay algo que usted me va a contar ahora seguramente, pero lo que sabemos nosotros es que ustedes, Radio Centro, y ahí tenemos a algunas de las personas que han mencionado usted, se recordará mejor usted, han sido prácticamente los inventores del carnaval en Cochabamba, los inventores del corso de corsos. Sí, efectivamente, Joel. He perdido tu imagen, ¿Cómo? Joel. Entonces, no se preocupe, seguimos. Sí, sigue. Bueno, fue una iniciativa de Adolfo Mier Rivas, José Oropesa, expuesta a Chechi Nogales, que fue el contacto con las autoridades correspondientes para que pueda nacer el corso de corsos, en el entendido de que las fraternidades que se presentaban, las fraternidades de baile, Diabladas, Tincus y demás, que se presentaban en el Carnaval de Oruro, no tenían otro escenario más para poder lucir tantos meses de ensayo, tanta inversión económica en sus trajes de baile, tanto entusiasmo, no había dónde más puedan lucir. Entonces, qué mejor que tener una salida de carnaval, una cacharpaya donde esas fraternidades puedan presentar su arte. ¿Y a quién? Ya no en Oruro, en Cochabamba. Claro. Entonces se planificó, fueron reuniones y reuniones tratando de tener la idea concreta de qué queríamos, cómo queríamos, cuánto iba a durar aquello, quiénes iban a participar. Solamente iba a ser en 2 cuadras del Prado, no más, porque no va a haber mucha participación. Lo que no nos imaginábamos fue que comenzaron a venir fraternidades de la ciudad de La Paz y de Oruro para el primer corso de corsos, que debía ser en unas escasas 2 cuadras. La hicimos en todo el Prado. Y la participación militar, que fue un contacto de Chechi Nogales con los directivos militares. Cada unidad militar presentaban comparsas fabulosas. Exacto, que se ha convertido. Se ha convertido en la marca. Sí. Se convirtió en algo tan importante para Bolivia, ese punto del carnaval
el Corso de Corsos. Y Fue algo Y eso de los sensacional. militares ha sido como la marca, el sello particular del Carnaval de Cochabamba, que es el último en Cierto, celebrarse. cierto, Y mucha gente va principalmente cierto, por ver a las unidades militares, que dicho sea de paso, cierto. me parece que el año pasado no se han presentado, no sé si lo harán este año, pero vamos a ver, probablemente por la No, pandemia. sí, fue algo que no se da en No, ningún otro no, punto, no no, se da no. en La Paz, no se da en Oruro, no se da en los otros departamentos, solo en Cochabamba era algo tan esperado, creció tanto el Corso de Corsos y nació en Radio Centro, fue un tomar ideas de Nogales, de Mier, del Pilincho Pesa. Puse mis granitos también ahí de arena, unos cuantos, y si hacemos esto, y si hacemos, siempre desde el punto de vista de producción, de transmisión. Por ahí andaba yo. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a transmitir? ¿Qué puntos vamos a tener? Un punto de partida, otro al medio que va a seguir transmitiendo, en fin. Fue un conjunto de ideas que se llevaba a cabo y que para satisfacción pervive todavía. Que pervive, claro, claro, y es como muchas de las cosas que se han gestado desde esa época, ¿no? Como le decía al principio, continúan allá, han dejado marca, han dejado su huella, y muchas de ellas tienen sus repercusiones, tienen sus continuaciones, que hasta el día de hoy se van conociendo, van siendo parte de los medios y de la cultura en Cochabamba y probablemente en toda Bolivia también. Después de todo este tiempo, José, puede decir, y qué pocas personas de medios probablemente pueden decir que han sido parte de esa generación dorada de la radiodifusión en Cochabamba, de esa época dorada de la televisión en Cochabamba también, ¿no? Sí. Y viendo estos fenómenos ahora desde acá, que vive usted en los Estados Unidos, ¿qué piensa? ¿Dónde, en qué momento, en qué punto se encuentra de ello? ¿Qué significa esto para una persona? ¿Cómo lo vive esto una persona? En algún momento tú ya mencionaste, solamente ahora son recuerdos de una época dorada, de una época que tuvo la oportunidad de poder comenzar a ser dorada. Era una época donde la comunicación a nivel televisivo todavía no había llegado a Bolivia. El año 1969, agosto 1969, nace Televisión Boliviana. Tuvimos la oportunidad de 4 años en Cochabamba de ser radio. Esa radio que tú también mencionaste te acompañaba desde que despertabas hasta que dormías. ¿Ya? Entonces, Sí. no existía, teníamos máquinas Underwood, donde se teclaban las informaciones, los libretos, las Olimpia eran más de lujo. Trabajábamos con esos medios, trabajábamos con unos micrófonos, unas bolas así, unos machetes primitivos, pero bueno, así era la situación. Trabajábamos en Radio Centro con un amplificador hecho por un técnico en radio que arreglaba radios. Él hizo un amplificadorcito con 4 canales y ya nada más con botoncitos chiquititos, pero bueno, fue creciendo Radio Centro, llegó a tener una consola de 8 canales. 8 canales era pero feroz, qué grande. Llegamos a tener micrófonos Shure, los SM57, los Shure. Entonces fuimos creciendo, pero siempre sin la sombra de algo que ahora es tan grande, la televisión. Y junto a la sombra ahora mucho más grande de la media. La media ya es realmente gigante. Demasiado. Gigante. ¿Quién escucha el radio ahora? Quisiera saber. No, yo tengo 2 hijos, ¿ya? Jamás los he escuchado que sintonicen el radio. Nunca. Ni en el auto. No, imposible. No, ¿para qué sirve esto? Más o menos, ¿no? Entonces, ha sido
Ha sido la oportunidad, se nos dio la oportunidad. Y queda un lindo recuerdo, ¿no? Y la agarramos la oportunidad y salimos a... Pero ¿sabes qué? No era la intención precisamente de pasar a formar parte de una historia de comunicación social en Bolivia. No era esa la intención era hacer radio, hacer con entusiasmo, hacer con ideas nuevas, hacer con dinámica la radio, que tenga dinámica, darle a la locución dinámica, ritmo. Los locutores eran de voz gruesa, en Bolivia ya todos eran CP4, CP5, CP6. La voz del Estado Radio Illimani desde La Paz, Bolivia. Eran locutores de voz gruesa. Las locutoras igual eran de voz bastante grave. Oye, top escuela de radio. Comenzamos a tener voces como la mía. Sí, no precisamente voces microfónicas, pero era entregar una radio natural. Que escuche el oyente que le está hablando, no un locutor al cual lo imaginan de 1,70, 1,80, y cuando me veían decía, ¡ay! Es el Pepe Portugal. Peticito había sido hoy, porque a mí de repente me imaginaba grande. Fue todo eso, fue entregar una radio fresca. Sí, podríamos seguir hablando, no sé cuántas horas recordando nombres, como ya dije, la familia disocada. Recuerdo también el Habla Juan de Pilincho, recuerdo Aquí se raja, es decir, muy, muy productivos todos, ¿no? Y nos estamos olvidando de alguien, Raúl Guzmán, quien también era como la dupla de José Oropesa, ¿no? En muchos emprendimientos eran como una dupla los dos. Nos estamos olvidando de dos Raúles. A ver. Raúl Cardona. Don Raúl Cardona, claro que sí. Raúl Cardona era de Radio Nacional, vecino de nosotros en calle Ayacucho, Radio Centro, a escasos 50 metros, Radio Nacional. Éramos vecinos. Y éramos amiguitos los trabajadores de Radio Nacional y Radio Centro. Sin embargo, con cierta susceptibilidad, ¿no? Porque era la competencia al final, ¿no? Y Raúl Guzmán era de Radio San Rafael. Ya trabajaba con Mario Godoy, otro hombre conocidísimo en Radio San Rafael. Eran una dupla muy interesante, Mario Godoy y Raúl Guzmán. Raúl Guzmán llegó a Radio Centro casi finales de los 70. Llegó a Radio Centro. ¿Ya? Y llegó como compañero de Pilincho Oropesa en un programa, no como parte del personal de Radio Centro. Simplemente era un coconductor con el Pilincho Oropesa, pero hicieron una dupla sensacional. Claro, y después se volvió también. Y don Raúl Cardona, el Raulito Cardona, dueño de los domingos, ¿no? Esos espectáculos en vivo, presentaba artistas. ¿Ya? Representante de artistas, ¿no? Ya, ¿sabes? Hacía su show, el show, no recuerdo el nombre de su show, presentaba grupos musicales con un microfonito, porque no había mayor tecnología, y todos se acomodaban con un microfonito. Y su programa de los domingos, el Club de la Vieja Ola. El Club de la Vieja Ola. Que era dueño de los domingos, ¿no? Sí, dueño de los domingos. Teníamos una libretista italiana, doña Giuliana Pozzi, que nos hacía libretos para diferentes horarios. Y doña Giuliana Pozzi siempre se ponía en contacto conmigo. Era el nexo entre quienes querían entrar a la radio, en quienes trabajaban en radio. Era la isla donde tenían que llegar, la jefatura de grabaciones. Ahí comenzaba a crearse un programa y se terminaba de crear. Entonces, doña Giuliana Pozzi me dijo, mira, Pepe, me dijo, ¿qué hacemos los domingos? Está muy flaco el domingo. Yo voy a pensar algo para el domingo en la mañana. No hay nada, se difunde música y no hay nada. Me trajo un libreto que decía el Club de la Vieja Ola. Y ya ella le puso el nombre, el Club de la Vieja Ola. Su libreto decía difundir música de la vieja ola, tangos, boleros.
de preferencia absoluta, sin dejar de lado zambas argentinas, valses peruanos, bla bla y bla bla y bla bla. El club de la vieja. Y que sea conducido por una persona mayor. No encontramos a esa persona mayor. Era puro joven, y llegó Raúl Cardona, que fue el ideal, y fue el programa suyo. No hay más. Así es, José. Muchas gracias. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Estoy seguro que tenemos que darle una segunda parte, dedicarle una segunda parte a estas memorias de la radiodifusión, si su tiempo lo permite y usted es tan gentil de acompañarnos. No sabemos la fecha, pero ya vamos a quedar en eso, porque hay muchas ideas que quedan todavía en el aire, algunas historias que quedan sueltas. Seguramente es usted un cofre de anécdotas inagotables, pues, en eso que tiene que ver con la radiodifusión, ¿no? Entonces, quiero agradecerle mucho por darnos su tiempo, por compartir con nosotros estos recuerdos, por vivir estas memorias junto a nosotros, y también gracias por todo ese legado que ha dejado para quienes hemos venido después. Muchas gracias, de verdad, gracias. Me siento muy bien, me siento realizado escuchándote. Saber que en parte de tu vida está toda esa historia que ha significado para la comunicación y especialmente para ti que eres comunicador Radio Centro. Gracias por todos tus conceptos, por tu afecto, por tu aprecio, por tu paciencia. Y gracias por ubicarme, hermano. Me ubicaste aquí donde estoy en un retiro, pero retiro de los medios, de una cámara, de un micrófono, pero vivo con la música, hermano. Seguro, ¿no? Vivo con la música. Tengo un hijo que es productor musical, es compositor. Tenemos unas cuantas guitarras, guitarreamos, vivo con mi música, mis headphones, vivo con el arte, papá. Así que está hecho el compromiso. Sí. Hablaremos mucho más cuando se pueda, pero vamos a rogar a quienes nos siguen en esta conversación que tengan paciencia. Me desbundo hablando, papá. De eso se trata. Para eso son los podcasts para sacar todo lo que tiene uno dentro y compartirlo con la gente. Gracias, José. Gracias, José. Pepo, Portugal, una leyenda de la radiodifusión. Wow. En Cochabamba, seguramente en Bolivia, y como él lo dijo, también internacionalmente cuando después saltó a la televisión. Gracias a todos por acompañarnos. El reencuentro será en un siguiente capítulo de este podcast que, como todos los jueves, va por las redes sociales del Diario Opinión y también por YouTube y Spotify. Gracias. Gracias por acompañarnos en el podcast Sin Cortes de Joel Vera Reyes. El reencuentro será en un nuevo capítulo, siempre por las redes sociales del Diario Opinión y en Spotify.